Y aquí, tu humilde servidor, Rival. En exclusiva, en una comunicación virtual desde España y a pocas horas de haber concluido su misión, el ingeniero Rivaldo Durán Aquino, el único peruano y sanmarquino que formó parte de la primera misión latinoamericana de investigación análoga de Marte, se comunicó con nosotros para contarnos los detalles de esta nueva experiencia. Consistía en varias etapas. Una de ellas ya venía desarrollándose desde noviembre, que es la preparación psicológica y lo académico, y también la parte física. Y llegando aquí bueno, yo llegué a Madrid, de Madrid me fui para Cantabria, y en Cantabria inició ya una capacitación eh, directa en temas de primeros auxilios, en tema de la utilización de algunos equipos de investigación, algunos formatos que ellos manejaban, un poco la estructuración que iba a tener la investigación para los primeros días. Posteriormente, como tal, el aislamiento duró 2 semanas. Culminadas las 2 semanas, que ya fue hace unos, si no me equivoco, 4 días ya salí. Bueno, sí, más o menos 4 días. Fueron 2 semanas exactas. Salió todo muy bien y ya estoy aprovechando los días que me quedan para conocer un poquito de Europa. Han sido 15 días que superaron por completo las expectativas que tenía. Sabía que iba a representar un reto físico y mental, más que todo mental, pero lo que yo esperaba fue mucho menos a lo que nos dieron. Desde el primer día, literalmente desde el primer día, ya estábamos siendo evaluados en muchos aspectos. Por ejemplo, te menciono uno. Al día teníamos que hacer 2 veces una evaluación psicológica para ver cómo va variando nuestra capacidad cognitiva, utilizando la misma herramienta de la Estación Espacial Internacional. O sea, esa estructura que está orbitando nuestro planeta, ahí la NASA realiza exámenes psicológicos. Entonces, el mismo examen psicológico, con el programa que utilizan ellos, nos la tuvimos que hacer nosotros. Y ahí pudimos observar claramente cómo fue la curva de descenso de nuestras capacidades, en cómo iban pasando los días. Hay uno. Otro aspecto que para mí es de los que más me llamó la atención es el alimento. Por mi parte, pues yo sabía de que los astronautas no comen comida normal. Específicamente no sabían qué, sabía que era deshidratado, pero una cosa es idealizarlo y otra cosa es tenerlo y probarlo. Entonces, llegamos, probamos la comida y la verdad, para mí no tenía sabor. Habían todo tipo de comidas, como con carne, otras como para vegetarianos, pero todas tenían el mismo proceso. Eran eh, como en sobres secas y tenías que echarle agua y el agua recién como hacía un proceso de autococción y lo podías comer directamente. Entonces, tuvimos que acostumbrarnos a ese tipo de comida. A mí no me costó porque yo desde pequeño pues he comido todo lo que me han dado. A veces no tenía sabor, pero igual tenía que comer por obligación. Así que yo cumplí el régimen de comida. Sin embargo, le costó un poco más a las chicas de mi equipo. Como bien sabrán, yo era el único varón de mi equipo, pero a las mujeres les costó un poco más. ¿Por qué? Pues por varias razones que tendrá que explicar la misma agencia, pero para mí una de ellas es que no estaban acostumbradas y que era el cambio bastante radical a lo que ellos comían en México, por ejemplo. México es una comida bastante con sabores fuertes, como picante, y llegar ahí y tener sabores que literalmente es como no comer nada solo porque tiene proteínas y ya, pero no sientes nada. Yo noté que les costó y me lo decía Rivaldo, esto es lo que más me está costando. Los primeros días. Después se sumó el factor mental. Yo pensé que sería similar a la época de pandemia. Uno metido en su casa, no podía salir, hacía sus trabajos, perfecto, pero fue otro tipo de aislamiento. Un aislamiento en la que no tienes ningún tipo de comunicación con el exterior. Por mi parte, lo que me costaba es no tener contacto con mi familia, pero con las únicas personas que hablamos durante ese tiempo fue con la central de misiones, con ellos y con los que estábamos dentro de la cueva. Y fue difícil para algunos.
para mí no tanto, porque bueno, yo ya vivo solo, pero para algunos de mi equipo sí les costó. Al quinto, sexto día, como que su comportamiento empezó a salir de lo normal. Lo digo de forma general. O sea, hay cosas puntuales que cambiaron, pero para mí fue una sorpresa. Una sorpresa porque algunos de ellos, bueno, todos tenemos la expectativa de algún día formar parte de la carrera espacial, o sea, de poder participar de un programa espacial ya no de simulación, sino real. Nos chocamos con la realidad pura y dura. Y a los 5 días, algunos miembros de mi equipo, ya desistieron de esa idea, de algún día poder formar parte, no sé, por ejemplo, de un viaje a Marte, 9 meses. Si a los 5 días ya estaban sintiendo, por ejemplo, desesperación, imaginar que en 9 meses iban a tener que aguantar todo eso y más, para algunos fue impensable. Para mí, por lo contrario, me llenó más de ánimo. Yo dije, no es el paraíso, pero me gusta porque es algo que siempre he querido hacer. El estar en ese tipo de condiciones, el estar dedicando mis 24 horas del día a hacer algo que me gusta, para mí, la verdad, superaba cualquier miedo que uno puede sentir. Y ahí va otro punto, que es el miedo. Es fácil estar en la superficie donde estás súper seguro, donde tienes la luz del sol, donde tienes el sonido de los animales, incluso el sonido de los carros, que es algo natural. Pero estar metido en una cueva hiper profunda, salir y no ver literalmente nada, estar a kilómetros y a kilómetros de la civilización, cuando uno se puso a tomar conciencia de eso, cambió la perspectiva que teníamos. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo pasaron varias cosas y nosotros teníamos que resolverlo estando ahí solos. Por ejemplo, hubo un pequeño accidente en una de las caminatas dentro de la cueva que tuvimos. Las caminatas eran a oscuras, con un casco que se nublaba por la respiración, encima con un traje térmico especial, entonces era complicado y uno de los miembros de mi equipo tuvo una caída. Y la caída coincidió con que se fue la luz. Entonces, fue, fue una suma de factores que trajo consigo demostrar realmente liderazgo, trabajo en equipo, y eso fue lo bonito, que pudimos aplicar todo lo que ya habíamos presentado en escrito, o sea, sí, que sabemos trabajar en equipo, que sabemos comunicarnos, pero llevarlo a la realidad fue muy diferente. Yo no era el comandante, asumí el cargo de ingeniero de tripulación y desde mi cargo yo traté de solventar todos los problemas posibles. Han pasado muchas cosas que nosotros decidimos guardar por la confianza que se generó ahí, pero en general decir que definitivamente se llevó al límite. Por mi parte físicamente y psicológicamente más por las mujeres. Físicamente porque, bueno, las temperaturas ahí eran más frías de la que hubiera esperado. Yo que soy de la sierra, yo que viví en zonas donde están las llamas, nunca había sentido tanto frío. Y eso que teníamos trajes especiales y cada noche o el día no saber a qué hora estábamos o qué día estábamos, haber perdido la perspectiva del tiempo sin ver un rayo del sol, ya los últimos días para mí también ya me hacía eh, pensar muchas cosas, pero siempre con la mente firme y enfocado a lo que tenía que hacer y felizmente se cumplió con éxito todo. Un poco de todo lo que ha sido estos 15 días. A nivel de ingeniería, yo los voy a mencionar, porque hay otros temas como a nivel biológico, a nivel médico, por ejemplo, teníamos en nuestro equipo ¿cómo le llamaban? Oficial médico, y ahí ya vio esos factores, la simulación de esa parte, la parte biológica, la astrobióloga del equipo ya vio, por ejemplo, la modificación de los parámetros sensitivos, de los parámetros fisiológicos, temas de su área. Por lo que es ingeniería, pues rescatar dos cosas. Una que suena un poco random, pero la menciono y es la pérdida del oxígeno. Hay momentos en que la ingeniería falla y el fallo de ingeniería a veces es inevitable y uno tiene que estar en la capacidad de hacer frente a esas condiciones. Por ejemplo, nosotros, bueno, me tocó a mí salir a una caminata, ahí lo llaman EVA, que es como extravehicular
y algo más. O sea, es como una salida con el traje, con el casco, con absolutamente todo el equipo de protección, con los arneses, todo. Yo salí acompañando a la oficial médico para que pueda recoger muestras. Sufrimos un montón para llegar. Llegamos y desde la central de emisiones, teníamos comunicación con la central de emisiones, nos informan de que había pérdida de oxígeno. O sea que de uno de los dos, el traje estaba fallando y estábamos a una distancia demasiado considerable como para regresar. Así que teníamos que solventarla ahí, en medio de la oscuridad, con dos lamparitas, uno al frente y uno al costado, y en la mano teníamos una lámpara y ver cómo hacer. Entonces, fue una prueba de estrés muy, muy alta, porque ya estás jugando con un factor más allá de lo esperado, que es el factor salud. Era la médico y yo el ingeniero. Así que en ese momento tuvimos que arreglárnoslo, vimos aplicar todo, ver diferentes variables, ver diferentes alternativas, y al final fue increíble porque como faltando pocos segundos para que el porcentaje total de oxígeno que tenía, porque no fue el mío el traje, sino era el traje de mi compañera la que estaba dañado, faltaron pocos segundos para que se acabe, pero logramos solventarlo. Y para mí eso fue, en ese momento fue cardíaco, por así decirlo, pero fue bonito, porque es más o menos el estrés que uno sentiría estando allá. Eso es uno. El otro que fue más recurrente, incluso nos terminamos acostumbrando, fue la pérdida de comunicaciones y la pérdida de electricidad. Al estar a miles de kilómetros de la central, eh, X condiciones podían hacer de que la noche a la mañana, digamos 10 de la noche, hora Marte, por ejemplo, se vaya todo tipo de electricidad. Entonces, si se va la electricidad, se va el gestor de temperatura, se van las comunicaciones, no tienes comunicación de ninguna forma, ni con la central de emisiones, solo 5 personas son tu universo. Eh, las computadoras no funcionan, absolutamente nada funciona. Y eso traía consigo otros problemas, por ejemplo, la temperatura. Nosotros con el aparato regulamos la temperatura, pero si fallaba eso, la temperatura empezaba a descender hasta llegar a picos que podrían considerarse insoportables, cosa que en Marte ya se sabe que así es. O sea, las temperaturas de allá el ser humano no lo aguantaría. Entonces, al tener ese momento de baja, ¿qué tocaba? Pues seguir un protocolo. Las agencias manejan ese tipo de formatos. Tenemos un protocolo ante X situación, como en la aeronáutica. Si pasa algo, hay una serie de pasos que hacer. Entonces teníamos que hacer eso. En plena oscuridad, arreglarnos la forma para hacer los protocolos ya. Por ejemplo, pasó tal, toca hacer tal, no funciona, siguiente, tal, tal. Y la temperatura iba bajando, iba bajando. No teníamos luz. Uno entraba en desesperación, pues otro tenía que encargarse de calmarlo y que el otro vaya siguiendo también cuáles eran los siguientes pasos a seguir. Y no fue una, fueron varias veces. Y ya esto ya lo menciono de manera adicional. Dentro de la cueva, bueno, fuera de la cueva hay sensores de movimiento, hay cámaras y todo, pero hubo noches, como a las 3 de la mañana, en las que se escuchaban ruidos. Por mi parte sabía que probablemente eran murciélagos, porque era una zona donde había murciélagos, pero llegaron a percibir sonidos diferentes al de un murciélago, de animales más grandes. En una cueva, o sea, donde tú no podías salir y escapar o huir a algún lado, porque era todo cerrado, todo oscuro. Si pasaba algo, nadie podía detenerte y ahí era una batalla mental. Saber si quizás te estaba sugestionando o saber cómo lidiar si realmente se presenta esa situación. Y para nosotros fue complicado ese momento, pero yo les decía, imagínense que esto pasa en Marte. O sea, que tú estás en Marte, estás haciendo tu investigación o estás durmiendo y escuchas un sonido que tú no te esperas, porque nosotros no nos lo esperábamos, porque tenemos sensores que detectan y no detectaron nada. Pero ¿qué pasa si eso sucede en Marte? Ahí no puede ser un animal. Al menos, quizás aquí en el peor de los casos es un animal que entró. No sé cómo es imposible, pero entró. Pero, ¿y ahí cómo uno reaccionaría? Pues les decía, reaccionemos así. Sigamos una cuestión de pasos, no perdamos el sentido lógico y vamos a ver cómo salimos de esta. Y fue muy bonito lo que pasó esa noche. Nos unimos, al final en nuestra terminamos durmiendo juntos, establecimos un protocolo si realmente era algo, y como no había luz, esperamos a que al día siguiente se reabra la electricidad y poder comunicarnos con la central de emisiones. Bueno, ellos mencionaron de que no detectaron nada,
pero los ruidos sí los escuchamos todos y hasta ahora no sabemos qué es. De hecho, esta semana ya está yendo un programa internacional ahí a las cuevas a hacer también un reportaje. Quizás detecten algo o quizás no. Entonces son una cúpula, una especie de cúpula, conjunto de cúpulas, por así decirlo, y cada cúpula tiene una especialización como laboratorios. Entre algunas de las cúpulas, pues tenemos el dormitorio y también ahí están los baños, cosa que ambos también son diferentes a los que se tienen, por ejemplo, en la Tierra. El baño es diferente, funciona diferente, uno hace sus necesidades de manera diferente, incluso en la manera de dormir. Y con la estructura, bueno, es una estructura aislada térmicamente, configurada para que las señales de comunicación puedan entrar sin interferencia, para que mi estudio era el flujo del aire, pues para que se pueda desarrollar de manera óptima. Adentro teníamos todo tipo de equipos necesarios pues para sobrevivir, comida, comida que estaba ya separada para cada persona, para cada día, o sea, todo ya estaba estructurado. Agua, uno pues abre el caño y tiene agua, entre comillas, ilimitada. Pues ahí teníamos agua racionada y que teníamos una cantidad designada por cada día. Entonces, yo como ingeniero, ¿qué hice? Desarrollé un programa para gestionar el agua de manera eficiente, ver cuánto nos queda y no pasarnos. Y lo cumplimos, nos sobró agua, pero teníamos limitado. También había una sección de ejercicios. En el cronograma que cada día teníamos, cada persona tenía un cronograma y cada hora qué iba a hacer, a qué hora dormir, a qué hora ir al baño, o sea, todo está en un cronograma. Pues había un tiempo para hacer ejercicio. Entonces habían equipos de ejercicios que se utilizarían, por ejemplo, en entornos de ingravidez. O sea, no es que tú puedes ir y colgarte de una barra y haces ejercicio. Eso en ingravidez no puedes hacer. Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional se usa mucho los ejercicios con polea. Son poleas, son aparatos que no necesitan, por ejemplo, electricidad, pero con la misma fuerza que uno utiliza, pues hace el ejercicio. Entonces se tenía ese tipo de aparatos. Luego teníamos una parte de, como tal, de informática, donde hacíamos nuestros estudios, cálculos, programación, una parte biológica, donde se hacía estudios de la vida en Marte. De hecho, una de nuestro equipo estaba estudiando un tipo de planta que se puede desarrollar en esas condiciones, o sea, sin luz, con escasez de agua, con una tierra infértil, pues esas son las semejanzas con Marte. Entonces había un cuarto especialmente para eso, que tenía que también presentaba problemas y que ahí el ingeniero tenía que entrar y arreglárselas con lo que tenía. Eso es a lo que respecta adentro. Bueno, también en la parte de ingreso teníamos como una cámara de despresurización, que cuando tú, pues la presión fuera de la cueva no es, bueno, dentro de la cueva no es la misma que dentro de las cúpulas. Entonces tenía que esperar como un minuto, si no más, sí, un minuto, para que mientras te pones el traje, la presión se iguale. Ese mismo proceso se hace en la Luna, se hace en Marte, y nosotros lo hicimos. Había un cuarto donde nosotros nos poníamos el traje, los cascos, las comunicaciones, todo, todo, y se pasaba un tiempo para que la presión se varíe. Teníamos también una sección para eso. Y después de eso, mediante una autorización, una lista de chequeos, un montón de cosas de ingeniería, pues ya podíamos salir. Salíamos y ahí estaba lo feo. Pues levantabas la cabeza y ni siquiera podías ver el techo. Era una cueva súper altísima, súper altísima. Había zonas donde era casi imposible el desplazamiento, ya que había infiltración de fluidos superiores, o sea, como está en medio de una montaña, a veces parte del fluido de las lluvias, era una zona lluviosa, se infiltraba, y había una zona que era imposible desplazarse, pues teníamos que ir por ahí. O sea, no es que uno tenía un caminito marcado, no, uno con su linterna, comunicaciones, tenía que arreglárselas, cómo pasar. E incluso el tercer día se nos asignó ir a un lago dentro de la cueva. Teníamos que hacer estudios biológicos ahí. Yo fui como ingeniero, aunque no tenía mucho que hacer, pues iba como supervisor de actividades de la que estaba haciendo el estudio. Y fue un completo reto. Llegamos nos tomó como 3 horas de caminata, puesto el traje, puesto el casco, sudando, transpirando, sin poder ver casi nada, cuando las linternas empezaban a fallar, arreglárselas solo con una linterna, usando, por ejemplo, escalando alturas que ya ni veías el fondo cuando bajabas. Entonces,
Esas eran las condiciones de la cueva. Felizmente, no fue un análogo a la Luna. Si fuera un análogo a la Luna, pues en la Luna casi no hay gravedad. O sea, ahí te pones como a rebotar, como vieron en los videos del Apolo. En Marte, pues la gravedad es baja, relativamente cercana a la de la Tierra, o sea, es aproximadamente una tercera parte. Entonces, no había tanto que enfocarse en ese aspecto, ya que uno en Marte podría caminar. Se pone el traje, puede caminar un poco ciertamente más lento, pero podría caminar con normalidad. Puede utilizar, no sé, un vehículo de transporte con normalidad, entre comillas, con normalidad. Pues nosotros, ¿cómo hacíamos esa parte? Pues dentro de las cúpulas la gravedad es la misma, pero fuera ya el traje sumaba esa condición de tener un desplazamiento más lento. Entonces se cubrían absolutamente todas las variables posibles a la que uno se enfrentaría estando en Marte. Pero para mí la parte física no es tanto un problema, porque uno como ser humano se puede entrenar y hacerse resistente, no sé, a las bajas temperaturas o hacer esfuerzos físicos todo el día, pues uno puede entrenarlo. Pero, y eso siempre voy a recalcar, lo que realmente creo que cuesta y va a costar y está costando en la Estación Espacial Internacional es la parte psicológica, la parte mental. ¿Qué tan bien estás mentalmente para enfrentar ese tipo de situaciones? Suena bonito cuando uno piensa en que un astronauta usa un traje y que, wow, aparece en las fotos, hace historia, pero si uno va más allá, pensar que hay seres dando vuelta en nuestro planeta en un cuerpo que podría destrozarse en cuestión de segundos y que la única compañía pues son personas de otros países que a veces ni hablan su mismo idioma, que a veces hay problemas ahí que tienen que lidiarlos entre ellos y pensar que eso va a ser así cuando vayamos a Marte, meses y meses comiendo alimentos que tú no comes normalmente en la Tierra. Entonces ahí entra un factor que para mí es determinante y es la parte mental. Y yo creo que por eso también nos habían evaluado en ese aspecto y gracias a ello pues no nos salimos antes de la cueva. Es una pregunta que según cuándo lo hacías, podía tener una diferente respuesta. Por ejemplo, yo sé que si le preguntan eso a alguien de mi equipo, o sea, de uno de los miembros de mi equipo, probablemente haya cambiado su respuesta, porque ha sentido en carne propia qué significa estar en ese tipo de proyectos. Yo, personalmente, y creo que eso es bueno, y creo que eso ya lo han notado las agencias espaciales, el contar con latinos en este tipo de investigación a ellos les da la seguridad de que ellos ya desde muy pequeños se han desarrollado en condiciones extremas. Por ejemplo, las personas de zonas altoandinas han crecido en temperaturas de bajo cero incluso. Han recibido alimento que para otros sería incomible. Se han alimentado de animales que otros no comen. Se han desarrollado comidas que otros no hacen. Han realizado caminatas que nadie más ha hecho. Entonces, ellos ya incluso genéticamente ya están predispuestos para esas condiciones. Entonces, por mi parte, no soy de zonas uno o zonas más altas, soy de Huánuco, no recuerdo a cuántos metros está, pero desde muy pequeño ya he estado en condiciones complicadas. Quizás no como Marte, pero sí en condiciones de alimento, a veces de temperatura. De hecho, como parte de mi preparación, yo me fui a la selva, a las ejes selva de mi ciudad, y ahí tuvimos que, por ejemplo, durante una noche completa estar bajo la lluvia, solo tapados con una bolsa aguantando el frío. Y para mí, a ver, en ese momento, la verdad, a mí me costó muchísimo. Pero después llegar a la cueva y pasar algo parecido, pues hasta yo me estaba familiarizado. Ya decía, pues, si me da hipotermia, pues ya, pero de que soporto, soporto. Entonces yo reafirmo mi respuesta que en algún momento le he dado y la verdad también me ha levantado más los ánimos. Me encanta el poder llevar el cuerpo hasta esos límites porque es lo que nos queda. La selección natural funciona así. Aunque suene duro, la selección natural nos dice que sobrevive el más fuerte. Esa es la realidad. Y pues yo creo que muchos de nosotros puede ser capaz de realizar esas cosas. eh, Física y mentalmente, con preparación y bueno, algunas cosas que ya uno nace con predisposición para varios factores. De manera general, estar mucho tiempo solo, porque había momentos en la que
se centraban en sus cosas cada uno y a veces no conversábamos, solo conversábamos en el tiempo de comida. Y esos momentos de soledad, o cuando estaban durmiendo, por ejemplo, yo me levantaba un poquito más temprano, me permitió conocerme a mí mismo. O sea, estar solo y tener solo mi voz, no tener ni un ruido, absolutamente nada, no había ningún ruido, poder escucharme a mí mismo, el ponerme a pensar qué estás haciendo, la verdad me hizo entender muchas cosas. Me hizo darme cuenta de que tengo muchos aspectos a desarrollar y a mejorar. Y eso es lo bonito. No darse cuenta solo de lo bueno que eres en hacer, no sé, en programación o lo bueno que eres liderando, no. Sino que yo en ese tiempo he detectado más cosas por mejorar que las que tengo. Y eso es muy positivo, porque yo sé que en otras condiciones, no sé, estando en la universidad, no me habría dado cuenta, porque no podría estar sometido a esos factores tan heavy o tan extremos estando ahí, incluso en los momentos de estrés, cuando no había electricidad, en el momento en que se fue el oxígeno, yo me ponía a pensar, ¿qué puedo hacer mejor? O sea, ya lo estoy haciendo bien, en teoría, pero ¿cómo podría hacerlo mejor? ¿Qué te falta, Rivaldo? Y ahí decía, me falta tal cosa. O ya sé, cuando salga voy a mejorar en esto. Y eso me encantó a mí, porque fue como una introspección. Como algún filósofo lo dijo, pues conocerse a sí mismo es fundamental. Antes de conocer al resto, pues primero conocernos a nosotros mismos. Eso de manera general, la verdad, me he conocido mejor adentro, he conocido varias cosas de mí ahí y estoy feliz por ello. De manera específica, pues, wow, un ingeniero mecánico de fluidos, que es mi área, eh, no logra cubrir, y es normal, no todas las carreras logran cubrir todas las necesidades que uno tendría en su día a día. Un industrial podría cubrir ciertos factores, pero no todos. Un mecánico de fluidos tampoco. Ni civil, absolutamente nadie puede desarrollar todo lo necesario para X problemáticas que se pueden presentar. Entonces, esos días tuve que hacer cosas que ni yo sabía que se podían hacer. Por ejemplo, yo soy bueno, relativamente bueno en la programación o en la parte mecánica, pero en la parte eléctrica siempre me he considerado alguien básico, o sea, que solo conozco lo básico. Y había momentos en la que tenían que solucionar problemas eléctricos, donde pues solo me quedaba agarrar, revisar en los repositorios que teníamos y ver qué se tenía que hacer. O sea, admitir en momentos mi ignorancia. Todos somos ignorantes en algo. Yo decía, la verdad no sé de ese tema, pero denme un tiempito, yo lo investigo y los voy a corregir. Como sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y ahí en esos momentos también me acordé de mi papá. Mi papá desde muy pequeño me decía, Rivaldo, tú en la vida tienes que saber hacer de todo. Me lo repetí muchas veces y yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo no voy a hacer todas las veces, no sé, no voy a estar arreglando tubos o no siempre voy a estar reparando una silla, pero igual él me enseñó temas de construcción, temas de tuberías, temas de agua, cosas que pensé que no me iban a servir, cosa que, por ejemplo, no te enseñan en la universidad es más científica, más investigación, no te suelen enseñar eso, son más de necesidades diarias. Pues esas necesidades se presentaron ahí, problemas con el sistema de conducción del agua. En ese momento recordé todo lo que en algún momento mi padre me dijo, Rivaldo, esto se hace así. O sea, un ingeniero hace cálculos, hace un diseño, pero cuando toca meter mano, a veces nos limitamos porque en teoría ese es el trabajo del asistente, por así decirlo. Pero me tocó ser ingeniero y me tocó ser asistente porque no había otro. O era yo o era nadie. Así que muchas veces tuve que meter mano, ensuciarme, dejar ese casco que nos distingue como ingenieros y convertirme, no sé, en albañil o en plomero, y lo hice, la verdad, con resultados positivos, y eso también me llevó de manera específica y de manera general, pues, el conocerme a mí mismo. Cuando salimos, se hacía muy frecuente la frase, no lo volvería a hacer, de mi equipo, de algunos. Y yo antes de salir a la superficie, a la superficie terrestre, sin dudar decía, yo sí lo volvería a hacer. Si me pedirían que me quede más tiempo, yo no dudaría en, incluso sin salir, volverme a meter a la cueva, porque es algo que me encanta muchísimo. Y una sensación que no voy a recordar y que no pensé que tendría tanto valor es cuando salimos, se abrieron las compuertas de la cueva
Salir y escuchar un simple canto de un pajarito. Salir y ver el rayo del sol después de varios días, tuve una sensación que no podía explicarla. Es como que me volví a sentir humano. Estando ahí, viví situaciones que no había vivido en mis 22 años de vida, que por un momento las tuve que dejar de lado. Sonidos tan normales que podrían parecer sensaciones tan normales, las dejé de lado y cuando salí las recuperé. Sentir en tu piel el golpear el rayo del sol o escuchar, por ejemplo, el sonido de los carros que tanto yo odiaba y cuando estoy en la Victoria porque no me dejan dormir, volver a sentirlo, la verdad, en ese momento fue una sensación de emoción, porque me permitió valorar cosas tan simples, tan simples. Y salí más que feliz. Me encuentro hasta ahora, la verdad, no me termino de creer todo lo que ha pasado. En algún momento ya era consciente de lo que lo que se avecinaba, pero ya estando ahí decía, wow, y estoy aquí. O sea, después de tanto, lo que parecía hace meses, o sea, todo empezó en noviembre. Yo decía, wow, falta un montón. Y parpadeé y ya estaba dentro de la cueva. Y decía, pues si esto llegó rápido, yo sé que también el final va a llegar rápido. Así que cada día que pasé dentro de la cueva, traté de dar lo mejor de mí. Traté de disfrutar lo mayor posible, incluso en los momentos difíciles. Yo dije, ese momento difícil no se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir, así que lo voy a disfrutar. Aunque sea negativo, lo voy a disfrutar. Había momentos de conflicto, lo cual es normal en los seres humanos. Incluso esos momentos los disfrutaba porque me permitía ver desde una perspectiva cómo actuaban los demás y cómo actuaba yo. Así que todo fue aprendizaje. Se cometieron errores definitivamente y por mi parte también, pero con los errores uno nunca pierde. O aprende o gana. Y pues a veces he ganado, pero más he aprendido en esta ocasión. Así que más que feliz. Cabe destacar que Rivaldo permaneció 15 días en una cueva de 1.2 kilómetros de largo y más de 50 metros de alto en Arredondo, Cantabria, España, que es sede de una estación análoga que simula las condiciones extremas y el terreno del planeta rojo. Finalmente, y desde Barcelona, el destacado sanmarquino deja un saludo a toda la comunidad universitaria. De aquí, desde otro San Marquino, enviarles un saludo especial. Ya pronto nos estaremos viendo en la universidad. Decirles de que somos muy afortunados de formar parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde que uno es cachimbo hasta el último año, San Marcos va a estar dispuesto a darles todo. Y sé que para algunos suena ilógico, pero realmente es así. San Marcos nos da la residencia universitaria, nos permite postular a becas, la beca permanencia, el programa de beca 18. San Marcos les permite salir al extranjero con el programa de movilidad. Si eres primeros puestos, San Marcos te premia. San Marcos tiene programas de voluntariado, tiene programas de deporte. San Marcos tiene un sentimiento de identidad increíble que yo no lo he sentido en ninguna otra universidad. He conversado acá con estudiantes de Europa y no siento ese sentimiento que nosotros tenemos como sanmarquinos. Y ojo, valoremos el nivel académico que tiene nuestra universidad. A veces decimos, no, en Perú el nivel es muy bajo. No, hace poco estuve con mi amigo de la Universidad Politécnica de Madrid y había también un estudiante de la Universidad de Lyon, de Francia. Los tres conversábamos y me di cuenta de que al final sabemos lo mismo. El conocimiento es el mismo. Aquí en España o en Francia es el mismo. Y San Marcos nos da eso. San Marcos no te regala nada, no te va a regalar nada. Te pide el esfuerzo. Y si tú le haces eso, le das solamente eso. El esfuerzo, como ya lo dije alguna vez, San Marcos te abre las puertas de par a par. Con los profesores, con los compañeros, con las autoridades, aquí con los medios de comunicación. Y yo no soy el único. ¿Cuántos han pasado por los medios de comunicación de San Marcos? Estudiantes de Harvard, estudiantes de la Universidad de Sorbona, estudiantes que se han ido por ejemplo, al Polo Norte, que han sido premiados internacionalmente. Y yo no soy el único y ellos no son el único, sino que esto tiene que seguir creciendo. Ustedes pueden ser los siguientes. ¿Por qué no escuchar que un sanmarquino logró algo en el continente asiático? Bueno, ya lo han logrado los chicos de Huawei, pero ¿por qué no ser ustedes los siguientes? ¿Qué necesitan? Esfuerzo. No necesita ser alguien superdotado,
Solo necesitas esfuerzo y dedicación y San Marcos no va a dudar en apoyarlos. De eso estoy completamente seguro. Y bueno, disfruten de su etapa universitaria, que es hasta ahora para mí la mejor etapa que he tenido en mi vida. Y aquí, tu humilde servidor, Rival. Pronto.